Hay cosas que uno no olvida. No porque quiera recordarlas, sino porque se quedan grabadas en algún lugar del cuerpo, como una cicatriz que ya no duele pero que uno toca sin querer cuando menos lo espera. Yo tenía 43 años cuando todo cambió. Una edad en que ya no eres joven, pero tampoco mayor. Una edad en que ya sabes distinguir una mentira de una verdad incómoda, aunque a veces prefieras no hacerlo. Mi nombre es Elena. Y esta es la historia que durante mucho tiempo no me atreví a contar en voz alta. Comenzó con algo tan pequeño, tan ordinario, que hoy me cuesta creer que no lo vi antes. Llevaba varios meses sintiéndome cansada. No el cansancio normal de una mujer que trabaja, que lleva una casa, que cuida a su familia. Era otro tipo de agotamiento. Uno que empezaba desde adentro, desde algún lugar que yo no sabía nombrar. Me costaba concentrarme. Me olvidaba de cosas simples. Me despertaba de madrugada con el corazón acelerado sin ninguna razón aparente. Fui al médico. Me hicieron análisis. Todo salió bien, según dijeron. Estrés, me explicó el doctor con esa ligereza con que a veces se despacha a las mujeres de cierta edad. Descanse más. Reduzca la cafeína. Fue entonces cuando Marcos, mi esposo, apareció con las pastillas. Son naturales, me dijo aquella tarde, colocando el frasco sobre la mesa de la cocina con una sonrisa tranquilizadora. Una compañera del trabajo las toma. Dice que la ayudan a dormir mejor, a estar más tranquila. Te las recomendó un médico naturista. Las miré. Eran cápsulas pequeñas, de color verde oscuro, en un frasco sin marca conocida. Le pregunté si tenían algún prospecto, alguna indicación. Él dijo que sí, que eran completamente inofensivas, que no necesitaban receta. Yo confié. Eso es lo que hace una cuando lleva 18 años con un hombre. Confía. Las tomé durante semanas. Y al principio, sí, dormía mejor. O eso creía. Ahora pienso que lo que me producían era una especie de niebla suave. Una distancia entre yo y mis propios pensamientos. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. ¿Hasta dónde debe uno confiar en su familia antes de perder el hilo de sí misma? Yo tardé demasiado en hacerme esa pregunta. Debo contarles algo sobre mi hermana Patricia para que entiendan bien lo que vino después. Patricia es 3 años menor que yo. Siempre fue la más bonita de las dos, según decía mi madre, aunque lo decía con esa ternura ambigua que tienen algunas madres cuando sin querer hacen daño. Patricia era la que reía más fuerte, la que entraba a un cuarto y cambiaba el aire. Yo era la que estudiaba, la que trabajaba, la que organizaba todo. Desde jóvenes, nuestra relación fue así, yo sostenía, ella brillaba. No lo digo con rencor. Es simplemente lo que fue. Cuando nuestros padres empezaron a envejecer, fui yo quien coordinó los médicos, quien pagó las primeras cuotas de la clínica cuando papá tuvo el accidente cerebrovascular. Quien reorganizó mis finanzas para que no faltara nada. Patricia ayudaba cuando podía, decía. Aparecía en las fechas importantes, traía flores, lloraba con mucha emoción y luego volvía a su vida. Marcos siempre se llevó bien con ella. Demasiado bien, pensé una vez, y luego aparté ese pensamiento porque me pareció mezquino. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia mesa, sabes de lo que hablo. El descubrimiento no llegó de manera dramática. No hubo un mensaje abierto por accidente, ni una llamada en altavoz. Llegó como llegan muchas verdades importantes, de costado, casi sin avisar. Fue un martes de marzo. Yo había dejado de tomar las pastillas 2 semanas antes, casi sin darme cuenta, porque se me había acabado el frasco y Marcos había tardado en traer más. Y en esas 2 semanas, algo en mí empezó a despejarse. Como cuando abre una ventana en un cuarto que ha estado cerrado demasiado tiempo. Empecé a notar cosas que antes pasaban frente a mí sin que yo las registrara del todo. La manera en que Marcos revisaba el teléfono cuando creía que yo no miraba. Una sonrisa que se le escapaba a veces, pequeña, privada, dirigida a nadie visible. Una tarde en que llegó a casa con el cabello ligeramente húmedo y oliendo a un jabón que no era el nuestro. Esa tarde le pregunté dónde había estado. Me dijo que en el gimnasio. Yo asentí.
Pero algo en mí ya no asentía del todo. 2 días después, estaba buscando unos documentos en el cajón de su escritorio, facturas del seguro del coche que necesitaba para un trámite, cuando encontré una hoja doblada. No era una factura. Era la impresión de una conversación de mensajes. No sé por qué la había impreso. Quizás para releerla. Quizás por alguna razón que yo nunca entenderé. La leí de pie, con el cajón todavía abierto. El nombre al inicio de los mensajes era el de mi hermana. No voy a reproducir aquí lo que decían esas líneas. No porque me falte valor, sino porque algunas cosas merecen quedarse en el lugar donde las encontré. Lo que puedo decir es que no había lugar a interpretación. No eran mensajes ambiguos. Eran la evidencia clara, concreta, de una relación que llevaba meses. Tal vez más. Doblé la hoja con cuidado. La guardé en mi bolso. Cerré el cajón. Y fui a prepararme un café como si nada hubiera pasado. Eso, quizás, fue lo más sorprendente para mí misma. La calma. Una calma que no era indiferencia ni parálisis. Era algo más parecido a la claridad. No dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Necesitaba pensar. Necesitaba entender no solo lo que había descubierto, sino todo lo que rodeaba a ese descubrimiento. Las pastillas. La niebla de los meses anteriores. La manera en que yo había estado, sin saberlo, un poco ausente de mí misma. Llamé a mi amiga Carmen. Nos conocemos desde la universidad. Es de esas personas que escuchan de verdad, sin interrumpir, sin juzgar antes de tiempo. Le conté todo. Desde el principio. Las pastillas, el cansancio, los meses de niebla, el papel doblado en el cajón. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Elena, dijo finalmente, ¿tú sabes lo que contienen esas pastillas? No lo sabía. Pero esa pregunta me abrió una puerta que yo no había querido abrir sola. Al día siguiente fui a una farmacia y mostré el frasco al farmacéutico. Era un hombre mayor, serio, con muchos años de experiencia. Lo examinó con atención. Me explicó que algunos de los componentes que aparecían en la etiqueta, combinados en ciertas dosis, podían producir efectos sedantes leves, dificultad para concentrarse, cierta apatía emocional. No era veneno. No era nada ilegal, técnicamente. Pero era suficiente para mantener a una mujer tranquila, aletargada, sin demasiadas preguntas. ¿Usted las tomaba regularmente?, me preguntó. Le dije que sí. Me miró con una expresión que no era lástima. Era algo más cercano a la comprensión. Salí de esa farmacia con una certeza nueva y dolorosa instalada en el pecho. La reunión familiar de abril era una tradición. Todos los años, en casa de mi madre, celebrábamos su cumpleaños con una cena. Éramos muchos, primos, cuñados, los hijos ya grandes de algunos. Mi madre llevaba semanas ilusionada. Yo había organizado el menú, coordinado quién traía qué, reservado el local para el postre. Fui con todo esto cargado en silencio. Patricia llegó tarde, como siempre. Con una botella de vino cara y esa sonrisa suya que llenaba el cuarto. Se acercó a saludarme y me besó en la mejilla como si nada. Yo la dejé. Marcos estaba al otro extremo de la mesa. En un momento nuestras miradas se cruzaron y él sonrió. Uno de esos sonrisas automáticas que se dan después de muchos años. Yo también sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, entendí exactamente lo que estaba haciendo, administrando la situación. Sosteniendo la apariencia. Fue durante el segundo plato cuando ocurrió lo que no esperaba. Mi cuñado Rodrigo, el esposo de una prima, hizo un comentario sobre las finanzas familiares. Algo sobre la casa de mis padres, sobre quien la había mantenido estos años. Y antes de que yo pudiera decir nada, Patricia intervino con esa facilidad suya para ocupar los espacios. Bueno, entre todos hemos aportado lo que hemos podido. Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la mesa. Yo levanté la vista. Entre todos, repetí, con una calma que sorprendió incluso a Carmen, que estaba sentada a mi lado como invitada especial. Elena, no es el momento, dijo Marcos desde su extremo de la mesa.
No es el momento, coincidió Patricia, con esa voz suave que siempre usaba cuando quería evitar lo que le resultaba incómodo. No arruines la cena de mamá, agregó a alguien más. No recuerdo quién. Mi madre me miraba con esa expresión suya de por favor, no hoy. Y yo, que durante años había callado exactamente en ese tipo de momentos, que había sostenido con mi silencio la paz de muchas mesas, tomé mi servilleta, la doblé con cuidado sobre el plato y me puse de pie. Tienes razón, le dije a Marcos. No es el momento. Me despedí de mi madre con un beso en la frente. Le dije que la quería. Le dije que nos veríamos pronto, en privado. Y me fui. Sin gritos. Sin portazos. Sin escena. Carmen recogió su bolso y salió conmigo. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Marcos, primero con tono conciliador. Luego con ese deje de impaciencia que aparecía cuando las cosas no salían como él esperaba. Estás exagerando. Siempre haces esto en los peores momentos. ¿Qué van a pensar todos? Patricia al día siguiente. Su mensaje decía, sé que estás molesta. Pero tienes que entender que las cosas no son tan simples como parecen. No respondí. Mi madre me llamó 3 días después. Con mucho amor, con mucha confusión. Le expliqué, con calma y sin detalles que pudieran hacerle daño, que necesitaba tiempo. Que la quería. Que lo que había pasado no era con ella. Ella lloró un poco. Yo también. Pero no cedí. Hubo un primo, Jorge, que me llamó sin que nadie lo supiera. Me dijo que él había notado cosas desde hacía tiempo. Que no quería meterse, pero que entendía. Que si necesitaba algo, que contara con él. Esa llamada me importó más de lo que él imagina. La confrontación con Marcos ocurrió 10 días después. Se la pedí yo. Con un mensaje breve, necesitamos hablar. En casa. Sin interrupciones. Llegué con la hoja doblada que había guardado en mi bolso. La puse sobre la mesa entre los dos. No grité. No lloré. Le pregunté directamente si lo que decían esos mensajes era verdad. Él miró el papel. Luego me miró a mí. Intentó al principio el camino de la negación. Luego el de la minimización. No fue nada serio. Fue un error. Tú estabas tan distante estos meses. Distante, dije. O sedada. Esa palabra lo detuvo. Le pregunté por las pastillas. Le pregunté qué sabía exactamente de lo que me había dado. Hubo una pausa larga. No lo reconoció con palabras. Pero tampoco lo negó con convicción. Y en ese silencio estaba todo. Le dije que había hablado con un abogado. Que tenía documentos. Que no iba a destruir su reputación ni la de mi hermana de manera pública, porque eso no era lo que yo buscaba. Lo que busco, le dije, es salir de esto con mi dignidad intacta. Y eso ya no depende de ti. Hubo un momento en que él intentó hablar de lo que perdería. El apartamento que estaba a mi nombre. El negocio que yo había ayudado a financiar en los primeros años. Los vínculos con mi familia que le habían abierto puertas durante años. No me dolió lo que intentaron quitarme. Me dolió darme cuenta de lo que realmente pensaban de mí. Han pasado 9 meses desde esa conversación. El proceso legal fue más ordenado de lo que temía. Mi abogada, una mujer de pocas palabras y mucha precisión, se encargó de los detalles. Marcos aceptó los términos sin demasiada resistencia, quizás porque entendió que yo tenía más de lo que él creía. Patricia y yo no hemos vuelto a hablar de manera real. Nos vemos en casa de mi madre en fechas importantes. Hay una distancia entre nosotras que ya no es hostil, pero tampoco es cercana. Es simplemente la distancia honesta que queda cuando se rompe algo que no tiene reparación fácil. Mi madre lo entendió con el tiempo. No todo, porque no se lo conté todo. Pero lo suficiente para saber que yo no había actuado por capricho. Trabajo más ahora. No por necesidad económica, sino porque encontré en mi trabajo una claridad que durante meses me había faltado. Mis pensamientos son míos otra vez. Mi tiempo también. Carmen sigue siendo mi amiga de siempre.
Jorge, el primo que llamó sin que nadie lo supiera, se ha convertido en una presencia tranquila y constante. A veces tomamos café y hablamos de cosas cotidianas. Es suficiente. Hay historias que muchas familias prefieren no contar. Silencios que se acumulan debajo de las mesas bien puestas y las cenas organizadas con esmero. Yo fui, durante muchos años, la persona que ponía esa mesa. La que llamaba a todos, la que recordaba los cumpleaños, la que cubría lo que hacía falta sin decir nada. No me arrepiento de haberlo hecho. Me arrepiento de haberlo hecho creyendo que eso me hacía indispensable, cuando en realidad me hacía invisible. Solo quienes han vivido lo suficiente entienden ciertos silencios. Y si algo de esto te resulta cercano, quiero que sepas que aquí no estás sola. Ese día entendí que compartir la mesa no siempre significa compartir el respeto. A veces, el mayor acto de amor propio es levantarse en silencio, doblar la servilleta con cuidado, y salir por la puerta sin mirar atrás. No con odio. Con claridad. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?